y bienvenidos a nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien a través de esta Secretaría de Extensión Universitaria y del Instituto de Derecho de Familia, a cargo de la doctora Alicia Taliercio, lleva adelante lunes a lunes estas actividades vinculadas con el derecho de familia, vinculada con la violencia, vinculada con todos aquellos flagelos que hoy por hoy tenemos en nuestra sociedad. Así que decirles esto, darles la bienvenida, las preguntas las podrán hacer como hacemos siempre a través de nuestro chat. Eh, Al final de las exposiciones van a ser contestadas. Y también avisarles que, como es de público conocimiento, el lunes que viene no vamos a tener ninguna actividad como hacemos lunes a lunes. Así que dicho esto, querida Alicia, te cedo el uso de la palabra, así presentás a nuestros invitados. Muchas gracias, Fabio querido. Muchísimas gracias a la facultad, como siempre. Son divinos. Ya llevamos 3 años ininterrumpidos, lunes a lunes. Empezamos con la pandemia y no paramos más, ni vamos a parar, porque esto cada vez se pone más lindo. Bueno, hoy tengo el lujo de presentar a 2 personas muy queridas. Voy a arrancar por el que fue mi alumno hace muchos años, que comenzó su carrera en nuestro querido juzgado también hace muchos años y que hoy es brillante en lo suyo. Es una persona buenísima, es no solo la capacidad intelectual que tiene, sino la humanidad que lo representa. Por eso lo quiero tanto a nuestro querido doctor Alejandro San Juan. El doctor se recibió en nuestra Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, actualmente es prosecretario de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Familia, Sala 1 de Lomas de Zamora, docente de Derecho de Familia en esta facultad, coordinador de la Comisión sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, diplomado en Derecho de Familia por la Universidad Austral, diplomado en Derecho Procesal de Familia por la Universidad Abierta Interamericana, autor de artículos sobre la temática y disertante. Y lo acompaña nuestra queridísima doctora Viviana de Souza Vieira, diplomada en Derecho Procesal de Familia de la Universidad Abierta Interamericana, docente del Centro de Graduados de la Facultad de Derechos de la UBA, diplomada internacional de Derecho de la Niñez y Adolescencia de Paraguay, expositora a nivel nacional e internacional y autora de varios libros. Ambos nos van a hablar de una ley que veníamos pidiendo hace tiempo, veníamos luchando porque existiera, porque la violencia cada vez encuentra nuevos ámbitos y esos nuevos ámbitos tenemos que ponerles el coto suficiente para evitar mayores daños. Ambos disertantes hoy nos van a hablar violencia de género digital, la ley Olimpia, muy recientemente aparecida. En principio le voy a dar la palabra a Alejandro San Juan, después va a hablar Viviana y al final podrán realizar las preguntas que ustedes deseen. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Ale, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Voy a hacer por una cuestión de tiempo unos agradecimientos rápidos. Simplemente, como siempre, agradecer a mi querida Facultad de Lomas de Zamora, la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas, y en su nombre, bueno, a Fabio Arce, a Ezequiel del Valle y a la Secretaría de Extensión, que son también los que están coordinando esta charla. Por supuesto, a la doctora Alicia Taliercio, que así como ella dijo, yo no solamente soy alumno, sino que fui empleado, pero lo que no dijo es que yo un poco adelanté, recién una charla un poco más privada, yo me enamoré del derecho de familia y realmente es el derecho que yo ejerzo, principalmente gracias a haber trabajado con la doctora Alicia Taliercio y de haber sido su alumno, porque transmite
la pasión por el derecho de familia de una forma que uno no muchas veces lo ha recibido de otros tipos de docentes o de otras personas con las que ha trabajado. Y también agradecer, y por medio por medio de Alicia, también al Instituto de Derecho de Familia que ella dirige, y a todos los compañeros del instituto que siempre tienen la amabilidad de invitarme a exponer, y para mí siempre es un placer y es un honor. Y también a Viviana, con quien vamos a compartir esta charla, que ustedes, los que no nos conozcan, nos van a ir conociendo en esta charla, que también es una amiga, compañera, no fuimos compañeros, pero sí compartimos cátedra de Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires, ella creo que con el doctor Solari, yo con el doctor Mizrahi, y ahí nos hicimos amigos en realidad, nada, en la sala de profesores. Y es una persona a la quien yo quiero mucho, admiro mucho, y junto con Diego Ortiz hemos armado un grupo de 3 amigos que solemos disertar. Dicho eso, rápidamente, sí empezamos con el tema de hoy porque, bueno, una cuestión de tiempo, es mucho lo que quizás podamos hablar sobre este tema, porque realmente es un tema novedoso en algún punto, que nosotros ya, como dijo la doctora Talier, ya hace un tiempo que veníamos exigiendo de alguna forma la necesidad de una ley, por varios motivos que ahora vamos a ir viendo en los PowerPoint que yo voy a ir pasando. Después, obviamente, yo los voy a dejar a disposición de la facultad y a disposición del Instituto de Derecho de Familia para aquellos que quieran ir después tomando nota de fallos y determinada doctrina que yo voy a dejar asentado en el PowerPoint. Así que voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ahí se está por ver. Ahora se ve, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla a ver si pasa. ¿Pasa? Sí pasa. Bueno, ahora van a tener PowerPoint. Como les decía, la idea es hoy hablar puntualmente de lo que incorpora la ley Olimpia, que se sancionó el 10 de octubre, es decir, apenas hace un mes, y fue publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre, que lo que tiene importante esta ley es que incorpora, en realidad, es una ley que modifica a la Ley Nacional de Protección para la Violencia contra las Mujeres, que tiene un nombre más largo, que no lo vamos a ver, pero en principio lo que hace es modificar esa ley. Es decir, no es una ley que se ocupe en forma íntegra de la violencia hacia las mujeres, sino que nos remite a la ley 26485, que es la ley nacional, que es la ley que a nivel nacional establece cuáles son los tipos y cuáles son las modalidades de violencia hacia las mujeres, e incorpora la violencia digital como una de esas modalidades de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué era necesaria esta ley? Ahí yo en el PowerPoint se los estoy diciendo. Nosotros ya veníamos señalando que la violencia digital hacia las mujeres tenía ciertas características que la hacían una forma de violencia diferente a otras. Como vamos a ver dentro de un ratito, en la ley nacional nosotros teníamos la violencia de tipo física, psicológica, moral, económica, entre otras, y las modalidades eran las que se podían desarrollar dentro del grupo familiar, es decir, la violencia doméstica, la violencia de tipo laboral, la violencia institucional, la obstétrica, etc. ¿Por qué era necesario incorporar la violencia digital? Porque la violencia digital tiene ciertas características que la diferencian de las demás. ¿Cuáles son a grandes rasgos estas diferencias? Primero, el ámbito en el que se produce. Es decir, la violencia digital, como el nombre lo dice, es aquella que se produce en el ámbito digital, es decir, en el ámbito tecnológico, y que utiliza herramientas propias, que son lo que se llaman tecnologías de información y la comunicación, es decir, todo lo que nosotros utilizamos como computadoras, tablets, redes sociales, servicios de mensajería como WhatsApp, ese va a ser el ámbito en el cual se desarrolla ese tipo de violencia. ¿Y por qué exige una ley particular? Porque al desarrollarse en este ámbito, que es diferente al ámbito físico, las medidas de protección que los jueces podían tomar frente a los hechos de violencia no contaban con las mismas herramientas especiales para este ámbito propio que tiene que ver con lo tecnológico. Por ejemplo, muchas veces ocurrían estos hechos de violencia y no siempre era posible que el juez pudiera disponer que cierta empresa que maneja las páginas, por ejemplo, las páginas de redes sociales o las de mensajería, porque no siempre están dentro del país, pudieran borrar la agresión o el daño que se estaba generando a través de estas publicaciones. Esta ley, por eso, ahora incorpora, dentro de las medidas precautorias que los jueces pueden tomar, ciertas medidas a los fines de poder intervenir precisamente en el ámbito digital.
que es muy diferente a poder tomar una medida con el ámbito físico, donde yo dicto un perímetro, un cese de hostigamiento, y en general va a estar controlado por la fuerza policial en el ámbito físico. En cambio, al ocurrir la violencia en el ámbito digital, necesitamos herramientas especiales. Esa era una de las características particulares. La otra característica es que íbamos a necesitar prueba específica, porque yo, en estos casos, a mí, por ejemplo, la prueba que establece la Ley de Protección contra la Violencia, que es el informe de interacción pericial, no nos va a servir para poder evaluar qué tipo de daño y qué tipo de actividad se desarrolló en el ámbito digital, sino que vamos a necesitar especialmente la pericia informática. ¿Sí? Cuestiones de que un perito que conozca de las tecnologías pueda observar cómo se produjo el accionar ilícito y qué medios utilizó. Lo cual necesitábamos este tipo de normas especiales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en las redes, en Internet, incluso por medio de las mensajerías, muchas veces se utiliza el anonimato como una forma de poder causar un daño sin que nadie sepa de dónde vino el daño. Entonces, para poder, por ejemplo, saber de dónde surgió el hecho, la pericia informática va a poder determinar cuál fue la herramienta tecnológica que se utilizó, cuál es la computadora de la cual partió la injuria, ¿sí? La publicación, etc. Entonces, era necesario también la ley para poder desempeñar un plexo probatorio especial. Y lo tercero, que era lo más importante en general, es que tenemos que diferenciar esta violencia de otras por el tipo de daño que se genera. ¿Y por qué es especial? Porque en las redes sociales tenemos un fenómeno que no se da en el ámbito físico, que es el de la viralización del daño. Todos sabemos que cualquier publicación que uno hace en una red social o mismo en un mensaje puede llegar a muchas personas que uno desconocía que le iba a llegar. Es decir, uno hace una publicación en Instagram, en Facebook, y cada uno de los que leen esa publicación tiene la posibilidad de replicarlo, de retransmitirlo, incluso hasta de modificar o de agregar contenido. Entonces, eso cuando estamos hablando de que se produjo un daño, por ejemplo, una agresión, yo en Instagram hago una publicación para agredir a mi expareja, y eso lo ven un número incontable de personas, genera un daño que es mucho mayor al daño que se puede dar en el ámbito físico, por ejemplo, en el daño psicológico. Y a su vez, no solamente la viralización es una característica propia, sino que es el de la reactualización. Porque así como nosotros en el ámbito físico, el daño generalmente se produce en un hecho, en Internet o en las redes sociales o en el ámbito digital, muchas veces la posibilidad de replicar el mensaje hace que ese daño se actualice, reactualice cada vez que uno va retransmitiendo ese mensaje. Y se puede ir agravando, porque como todos podemos ir opinando, vieron que todos opinamos de cualquier tema que se publica, uno da likes, publica y agrega cosas, entonces el daño se va agravando. Entonces, esto es lo que se llama daño viral o daño abismal. Es decir, es un daño que en principio, si no se toma alguna medida de protección, no sabemos hasta dónde puede llegar ese tipo de daño. Muchos casos han terminado en enfermedades psicológicas graves, en suicidios de jóvenes, de adolescentes, etc. Entonces, es un daño que es diferente. Entonces, al tener estas características propias, como les dije, el ámbito particular en el que se produce, las herramientas que se utilizan que son tecnológicas, la necesidad de medidas precautorias específicas y la posibilidad de intervenir para frenar el daño, que es un daño específico, hacía necesario que se sancionara una ley que pudiera regular estas actividades en las redes sociales y en los servicios de mensajería. Y entonces tenemos hoy sí la Ley Olimpia, que la ley es la ley número 27736 y recibe este nombre de Olimpia porque Olimpia Corral Melo es una activista que fue víctima de un delito, de una expareja de ella viralizó un video íntimo, ella realmente sufrió mucho por ese accionar, y entonces ella decidió en un momento empezar a solicitar en México, en el estado de Puebla, empezó a solicitar que se dictara una ley para proteger ese tipo de acciones, y en base a eso, primero en Puebla y luego en 29 estados de México, se dictaron leyes para proteger a las mujeres de este tipo de violencia, que es violencia digital. Entonces, acá ella luego empezó a ser también como activista en diferentes países, y entonces en nuestro país ella era una de las impulsoras de que se dictara una ley para poder proteger a las mujeres de la violencia también en el ámbito digital. Es importante como principal
como primeras, digamos, características de esta ley, primero, lo que tenemos que recordar es eso, que es una ley que modifica a la ley 26.485, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque la ley 26.485 es una ley nacional, ¿bien? Que si bien es de orden público, la propia ley, a nosotros, por ejemplo, que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, nos dice que la ley es obligatoria en todo el territorio de la República, excepto las disposiciones de carácter procesal. Por lo cual, una primera observación que podemos hacer es que, si bien lo que tiene que ver con el concepto de violencia digital y con lo que tiene que ver con la definición de las modalidades en que se da, que ya vamos a ver qué tiene que ver con el cibercontrol, todas las modalidades de violencia digital, eso sí nos va a regir en la provincia, lo cierto es que sería necesario quizás que cada una de las provincias adhiera a la ley Olimpia o dictara sus propias leyes procesales en la provincia de Buenos Aires para poder hacer efectiva las normas de tipo procesal. Son muy importantes porque son las de tipo, precisamente las que les posibilitan a los jueces poder dictar las medidas precautorias, las medidas de protección hacia las mujeres. Pero bueno, ya es importante tener incorporado la definición, la idea de la violencia de género digital como una modalidad de violencia hacia las mujeres y las herramientas que nos da la ley Olimpia. Pero recordemos eso, que es una ley que modifica la ley nacional y que en principio, si bien se aplica en todo el territorio de la República, las cuestiones procesales quizás van a necesitar todavía una ratificación o una adhesión por parte de las provincias. Ahora, ¿qué es lo que nos incorpora como novedad la ley Olimpia? Es que nos amplía el concepto de violencia hacia la mujer. La ley 26.485, la ley que mencionamos antes, es una ley que es la que establece cuáles son los tipos y modalidades de violencia solamente hacia las mujeres. Por eso también sería importante quizás que en un nuevo proyecto de ley esto de la violencia digital se amplíe hacia otros colectivos, como puede ser el colectivo LGTBQI+, como puede ser también el de los varones, el de los jóvenes adolescentes, el de los niños, porque la ley 26.485 solamente es para protección de la violencia contra las mujeres. A veces se discute si se aplica también a cuestiones del colectivo LGTBQI. Yo entiendo que la aplicación siempre tiene que ser amplia, porque estamos hablando de leyes de derechos humanos, ¿sí?, que protegen los derechos humanos de las personas. Entonces, en principio yo entiendo que sí, pero bueno, siempre es mejor tener cuestiones específicas para tratar las causas específicas de cada tipo de violencia, porque no todas las violencias, cada tipo de violencia, por ejemplo, la violencia hacia los niños, la violencia hacia los adultos mayores, todos tienen sus propias causas. Entonces siempre es necesaria la legislación específica, que ataque bien las causas de los tipos de violencia según quiénes son las principales víctimas. En este caso, lo que hace la ley Olimpia es ampliar el concepto que ya teníamos de violencia hacia la mujer, y nos va a decir que es la violencia hacia la mujer, la violencia, se entiende por violencia contra las mujeres, toda conducta que, por acción u omisión, y este es digamos, el concepto de género, basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, y agrega en el espacio analógico digital, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, integridad física, etc. Es decir, lo que nos dice es que se va a entender por violencia contra las mujeres todo tipo de conducta, ya sea por acción u omisión, que va a estar basada en lo que conocemos como la cuestión de género. La cuestión de género es esto, es la desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres en las sociedades occidentales derivada del patriarcado, en la que existe una relación desigual de poder. Esto deriva, está en otras filminas, pero yo lo voy a adelantar por la cuestión de tiempo, esto deriva de varios estudios que se fueron haciendo desde la década del 90, de por qué la mujer constituía la principal víctima de la violencia. Desde la década del 90, la CEDAW, que es el comité que sigue a la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, comenzó a estudiar de por qué la mujer era el 90% de los casos de víctima de violencia. Y se llegó a la conclusión de que era la principal víctima de violencia por la cuestión de género. ¿Qué es esto de la cuestión de género? De que como está organizada nuestra sociedad a partir de lo que llamamos sistema patriarcal, hay ciertos roles y ciertos estereotipos que hacen que la mujer, aunque formalmente parezca que está en una condición de igualdad, porque nosotros, por ejemplo, hay un artículo muy interesante del doctor Caramelo que dice, a ver, en las leyes, las mujeres están en plena igualdad con el hombre. El tema es que, de eso es desde lo formal, el tema es qué pasa en la realidad, es decir, qué nos pasa después cuando hay que aplicar esas leyes. Lo cierto es que la mujer se mantiene en una situación desigual de poder frente al hombre, ¿sí? Porque no tiene el mismo acceso a muchas cuestiones a las que sí tiene el hombre.
Y esto deriva de esos roles o estereotipos en los que se encuentra la mujer. Y esta relación desigual de poder es lo que hizo que las mujeres fueran las principales víctimas de violencia. Después yo voy a reseñar muy sintéticamente el caso paradigmático, que muchos lo deben conocer, que es el caso Campo Algodonero, donde la Corte Interamericana hace esa observación. Dice, la mujer no es víctima de violencia porque sí. Dice, es víctima de violencia porque hay una relación desigual de poder que deriva del machismo. El Estado mexicano en ese momento reconoce la existencia de una sociedad machista. Entonces, no es que la mujer es víctima de violencia porque es la que más denuncias hace, es víctima de violencia por una situación estructural de desigualdad. Aunque formalmente parezca que está en igualdad, no lo es en los hechos. ¿Sí? Es la principal víctima y eso lo vemos todos los que operamos en la justicia, lo vemos comúnmente. ¿Sí? La mayor parte de las denuncias de violencia son de las mujeres. Entonces, esta ley lo que va a hacer entonces es incorporar este concepto de violencia de género en el espacio analógico digital. Es decir, porque ¿qué pasa? Esto que un poco está en la primer filmina. Los mismos hechos de violencia que hasta ahora se vienen produciendo en el ámbito físico, es decir, en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, obviamente con el surgimiento de las tecnologías se trasladó al ámbito digital también. Y esto fue muy destacable, por ejemplo, en la pandemia, cuando las personas no podían salir, sin embargo, seguía existiendo denuncias de violencia, hay hechos de violencia que se hacían a través de las redes sociales, comúnmente por las exparejas, ¿sí? Cuestiones en el momento de divorcio o en el momento de separaciones, gente que se agredía a través de las redes sociales o por WhatsApp. Por eso muchas veces vienen a los juzgados con capturas de pantalla. Es decir, la violencia se trasladó del ámbito físico, en muchos casos también al ámbito digital. Entonces era necesario regular específicamente este tipo de violencia. Bueno, acá está un poco el tema de por qué hablamos de violencia de género, que es lo que yo les adelanté. La violencia, hablamos de violencia por razón de género contra la mujer, porque es la principal víctima de los hechos violentos, ya casi entre el 85 y el 90% víctima siempre es la mujer, están los adultos mayores y los niños, niñas, adolescentes, y la causa principal es esta cuestión de género, ¿sí? Es decir, esta organización social patriarcal que determina que la mujer sea la principal víctima a partir de roles estereotipados. Pasando, ahí dice Connor, dice, las mujeres no son víctimas de actos de violencia porque sí, sino que son causados por factores relacionados por el género, con el género. Acá está el caso que yo les decía de Campo Algodonero contra México, que dice, el tema de género es el común denominador de la violencia en la ciudad Juárez. En la ciudad Juárez lo que había pasado es que en un momento se instalaron fábricas norteamericanas y entonces las mujeres empezaron a ingresar a ese trabajo. Eso en una sociedad machista como la mexicana, reconocido por el propio Estado de México, fue intolerable para el hombre. Y eso generaba que en un momento hubiera tal cantidad de muertes en Ciudad Juárez, de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que eran las que estaban ingresando en estas maquiladoras, que llamaran la atención del Estado mexicano y sobre todo del comité de la Corte Interamericana, y entonces esta sentencia que se las recomiendo para leerla, es larga, pero realmente es una clase de derecho, es una clase de violencia de género, que la Corte termina concluyendo que en la ciudad Juárez el aumento de homicidios de mujeres está influenciado por una cultura de discriminación hacia la mujer. Eso incidió en los motivos, en la modalidad y en la respuesta a las autoridades. Porque dice esta cultura machista no solamente generó la muerte de mujeres, sino que también generó que fueran mal investigadas esas muertes. Porque la autoridad policial y la autoridad judicial también tenía el estereotipo de, bueno, si desapareció de la casa se habrá ido con un noviecito, todos esos estereotipos que teníamos sobre la mujer víctima, que hacían que estuvieran mal investigadas también esas muertes. En un momento llegó a haber casi 200 muertes, con lo cual era muy importante y fue reconocido por el propio Estado, les reitero, mexicano, el tema de la cultura machista como causa de la muerte de las mujeres. Ahora bien, volvemos a la ley Olimpia. La ley Olimpia incorpora entonces la violencia de género como una modalidad de violencia. Esto vale una aclaración. La ley 26485, la ley nacional de protección contra la violencia hacia las mujeres, habla de tipos de violencia y modalidades de violencia. Ahí lo tienen ustedes en la filmina. ¿Qué es lo importante de diferenciar los tipos de las modalidades? Es que esto nos permite, como yo les decía un poco antes, trabajar mejor cuáles van a ser las estrategias para poder después intervenir en los hechos de violencia. No es lo mismo, yo siempre digo, trabajar una cuestión, por ejemplo, de violencia física que una violencia económica. Uno va a intervenir de otra forma, porque tiene otra urgencia, tiene otro tratamiento. No es lo mismo la violencia doméstica que la violencia laboral. ¿Sí? No es lo mismo la violencia obstétrica, donde intervienen efectores de salud,
que la violencia doméstica o la mediática. Entonces, analizar bien el tipo de violencia y la modalidad que tiene que ver con el ámbito en el que se produce nos lleva a poder analizar cuáles son las reglas, de alguna forma, por decir de alguna forma, que rigen cómo se produce ese hecho de violencia, y entonces nos va a permitir tener una mejor intervención y una mejor respuesta jurisdiccional. Por eso era importante incorporar la violencia digital o telemática, porque va a tener sus propias reglas para poder trabajarla. ¿Sí? Se incorporó, ahí ven, como una de las modalidades de violencia que tiene la ley nacional. Entonces, ¿qué nos da la ley Olimpia? Este es el artículo, digamos, base, aparte del anterior, que definía la violencia digital. Este, que yo, acá, perdonen, pero yo sí voy a hacer una crítica que tiene que ver con la técnica legislativa. No me parece que tengamos que tener este tipo de artículos de uno para entenderlo, sobre todo el que no es abogado, tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano para entender y ir desmenuzando lo que dice el artículo. Fíjense, en el artículo 4 va a modificar el artículo 6 de la ley nacional y va a establecer cuáles son todas las conductas que para la ley son violencia de género digital. Y lo cierto es que los desarrolla con una redacción que hay que ir desmenuzándola, hay que ir como separándola para entender a ver a qué se está refiriendo. Ahí ustedes lo que van a ver en rojo y con un asterisco son las conductas que para la ley son consideradas violencia de género digital. Yo les voy a nombrar algunas porque después las vamos a ver aparte, una por una, con el nombre propio que tienen, ¿sí? Para aclarar esto. Pero sepan que este es el artículo que define la violencia digital o telemática, que va a ser, por ejemplo, el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital, la obtención, reproducción, difusión sin consentimiento del material digital, etc. Las situaciones de acoso, amenaza, extorsión, todo lo que ocurre en el ámbito digital. Y en definitiva lo que termina diciendo la ley es cualquier ciberataque. Yo creo que quizás con esa fórmula final hubiera sido suficiente, porque en definitiva es todos los hechos de violencia que se producen en el ámbito digital y que tienen como víctima a la mujer. Pero hace una redacción larga, quizás compleja para la lectura, yo se la voy a dejar para que lo lean, porque yo voy a pasar a analizar uno por uno, que me parece que es más sencillo separándolos. Entonces, ¿de qué conductas hablamos? Es decir, ¿qué conductas la ley Olimpia consideran que son violencia de género digital? El primer tipo de violencia digital es la obtención y difusión de material íntimo. Este es el caso típico donde puede ser porque yo antes tuve una relación socioafectiva o no con la víctima. Entonces, por ejemplo, el caso que hoy casi todos conocemos. Yo mantenía una relación de pareja, de noviazgo, estuve casado. En algún momento compartimos material íntimo, ya sea por un chat, por un WhatsApp, por las redes sociales, y yo luego eso lo comparto con terceros. Eso es la obtención, que puede ser con consentimiento o sin el consentimiento, ambas formas están sancionadas por la ley, y yo después eso lo divulgo, lo publico o lo comercializo. ¿Sí? Entonces, acá yo les puse el sexting. El sexting en realidad es una actividad que hoy, hay muchas palabras en inglés, yo les pido perdón, pero la verdad que como se desarrolló principalmente en países anglosajones, la cuestión digital, van a encontrar que muchos términos están en inglés, yo se los traduzco al castellano, y en la ley están traducidos al castellano, pero el sexting es eso, es cuando una, ya sea pareja, unas personas que recién se conocen, incluso a través de personas que todavía no se conocieron, uno comparte material íntimo, por WhatsApp, por cualquier técnica o por cualquier tecnología de información y comunicación. Eso se llama sexting. Eso puede ser con consentimiento, porque yo puedo estar dentro de una pareja donde los dos decidimos enviarnos material íntimo. Es una práctica hoy muy común. Ahora, el problema no está en el sexting. El problema está en qué hace el que recibe el material. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a sancionar? ¿Quiénes son los autores de este hecho irregular, por no decir ilícito, porque todavía no estamos hablando de ilícitos penales, sino estamos hablando de ilícitos civiles? El que publica ese material que recibió, el que lo difunde y el que lo distribuye, ¿sí? Aunque no haya intención de causar un daño. Acá es muy importante, porque todos, hoy la mayoría, por lo menos estamos utilizando todas estas técnicas de información, tecnologías de información y comunicación, es muy común que uno comparta el mensaje que recibió, a veces sin pensar el daño que puede estar causando, o esto de que está replicando el daño. Yo recuerdo casos, por ejemplo, de actrices famosas o de actores famosos que se han viralizado estas imágenes y que uno en chiste va remitiendo en grupos de amigos, grupos de amigas, va compartiendo esto como una forma de chiste. Sin embargo, uno está en este caso, está difundiendo y distribuyendo
el material obtenido en forma ilícita. Entonces, uno está participando de este hecho. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno comparte, ¿sí? Porque tengamos en cuenta eso, cada vez que uno comparte está aumentando el daño psicológico, por lo menos, o moral hacia la víctima. ¿Bien? Y esto es lo que la ley viene a sancionar. Entonces, el primer tipo de violencia va a ser la difusión de un material íntimo que yo obtuve, ya sea con o sin el consentimiento. Hay una práctica que se llama el upskirting, que está muy desarrollada sobre todo entre los adolescentes y los jóvenes, que tiene que ver con obtener imágenes íntimas sin el consentimiento de la víctima a través de cámaras ocultas, ¿sí? En baños, debajo de escaleras, en bastidores, sobre todo está pasando en colegios, en shoppings, etc. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sepamos, y también esto es necesario que nosotros lo transmitamos a los más jóvenes, ¿sí? Sería necesario también transmitirlo en las escuelas, que no deja de ser un hecho ilícito, ¿sí? Que puede ser sancionado y que es una práctica que genera un daño muy grave para la víctima. Bien, muchas veces es hasta incluso irrecuperable. El segundo tipo de violencia digital que nos da la ley Olimpia es el acoso digital o ciberacoso. Esto consiste en el hostigamiento, control o persecución que se hace a través de las tecnologías, ¿sí? Es decir, se intenta que la mujer esté sometida a un objetivo. Hay diferentes formas de acoso digital, ¿sí? Puede ser con contenido sexual o difamatorio o insultante. Es decir, yo lo que hago a través del ciberacoso o el acoso digital es remito mensajes o comparto publicaciones con la idea de que de someter a la mujer a que realice algún tipo de actividad. Por ejemplo, o bien que se forme una relación conmigo, o bien que me remita algún tipo de contenido íntimo. Entonces, el acoso de índole sexual es cuando yo utilizo todas estas tecnologías para hostigar a la mujer mediante acciones de índole sexual que no desea la víctima. Por ejemplo, mediante exhibiciones obscenas, ¿sí? O te pido que me envíes material íntimo. La semana pasada ocurrió en una jornada como esta, donde ciertos jóvenes, que se suelen llamar grupos incel, yo después un poco les voy a explicar qué es eso, se metieron en una de estas charlas y comenzaron a hacer cuestiones sexuales mientras la gente estaba cursando un seminario de derecho. Entonces, eso es el acoso de tipo sexual. A mí me están sometiendo a una exposición sexual que yo no tengo la voluntad de hacer. Esto puede ocurrir también, por ejemplo, mediante mensajes, donde recibo constantemente mensajes de tipo sexual. ¿Bien? Y después está el de índole difamatorio, cuando se valen del anonimato y atacan a la mujer para agredirla o difamarla en las redes sociales, ¿sí? Es muy común esto, por ejemplo, entre exparejas. Una pareja, la mayor parte de los primeros casos que hubo de jurisprudencia en nuestro país de índole civil, fueron eso, en el marco de un divorcio o en el marco de una separación, exparejas que empezaron a difundir, incluso a través de perfiles falsos, las imágenes de la expareja desnuda o en alguna actitud que tiene que ver con la intimidad, y eso lo hacían ¿para qué? Para que la mujer, por ejemplo, levantara la denuncia de violencia, para que la mujer, por ejemplo, le admitiera un régimen de comunicación. Es decir, siempre tiene un objetivo, pero se vale de este hecho de violencia para lograr algo de parte de la mujer. Entonces, en definitiva, lo que están intentando es hostigar a la mujer y controlarla de alguna forma. ¿Bien? Un caso frecuente es lo que se llama el slut shaming, que es el hostigamiento a la mujer que decide vivir una vida, por ejemplo, sexual en forma más libre o mostrar su cuerpo, ¿sí? Muchas veces ocurre, por eso es que la mujer, es que esto es específico muchas veces para la mujer que es la principal víctima. Porque, por ejemplo, que los hombres muestren el torso en una playa no hay ningún problema. Ahora, cuando una mujer lo muestra, muchas veces reciben mensajes de tipo machistas, misóginos, etc. Es más factible que sea víctima la mujer que un varón. Entonces, por eso es necesario este tipo de regulaciones. El tercer tipo que establece la ley es el cibercontrol. El cibercontrol es la vigilancia de la actividad virtual que hace la mujer. Esto es muy común entre parejas y lo que también es importante hablar con nuestros hijos y con los adolescentes, es muy común entre los jóvenes, entre las parejas de jóvenes. ¿Qué consiste? Consiste en que el victimario controla qué hace la víctima en sus redes sociales, o qué hace o qué mensajes recibe en su WhatsApp o en su mensajería, ¿sí? Por ejemplo, es muy común, esto yo lo he visto muchas veces, incluso en algunos expedientes, que una pareja tome como natural que el otro le pida la contraseña de
sus redes sociales para saber más o menos qué mensajes recibe, qué publicaciones hace, etc. Esto es una forma de control hacia la mujer que no le permite ejercer con libertad su vida digital. Hoy tenemos que tener en cuenta que nosotros no solamente tenemos una identidad física, sino que también tenemos una identidad y una vida digital. Eso es impresionante, pero hemos llegado a ese momento histórico donde todos tenemos una vida de diferentes ámbitos y aspectos. Uno, nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos también digitales. Cuando se nos afecta la identidad digital, muchas veces nos puede perjudicar, por ejemplo, posibilidades laborales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es muy común que el empleador busque entre las páginas, ¿sí?, cuáles son mis antecedentes. Entonces muchas veces se encuentra, por ejemplo, con mensajes, con cuestiones que a mí me puede afectar en lo laboral. Entonces, el cibercontrol tiene que ver con eso, con controlar qué hace la mujer en las redes sociales o en los sistemas de mensajería. Por ejemplo, también puede ser, hay otros sistemas, saben, muchos sabrán, que hay un sistema que es la posibilidad de tener la geolocalización de la pareja. ¿Sí? Existen ciertas aplicaciones que a mí me permiten saber en qué lugar se encuentra mi pareja en un momento determinado. Bien. También están ciertas aplicaciones que permiten espiar el celular o las redes sociales de mi pareja. ¿Sí? Saben qué es lo que se llama clonación de celulares. Yo puedo clonar el celular de mi pareja y entonces cada vez que le llega un mensaje a mi pareja yo lo leo desde el mío. Todos esos son tipos de violencia que tienen como objetivo el control de la mujer. Hay una forma que se llama el phishing, que está regulado en la ley Olimpia, que es una actividad tecnológica que permite obtener en forma ilícita la contraseña de la mujer. ¿Sí? Es decir, yo tengo una aplicación, que tiene todo un sistema de ingeniería que lo que me da a mí es cuál es la contraseña de mi pareja o de cualquier mujer, no tiene que ser mi pareja, puede ser de cualquier mujer, y yo después entonces puedo ingresar en sus redes. Eso se llama phishing, está incorporado como uno de estos hechos de violencia en la ley Olimpia. Y después está el stalkeo, que también es muy común entre los jóvenes, que es buscar la información de una persona y que implica la intromisión en sus redes sociales o en las redes de sus conocidos. Es decir, yo ingreso en la red social de una mujer y empiezo a mirar qué amigos tiene, qué tareas hace, qué gustos tiene, ¿sí? Después me meto en las redes sociales de sus amigos, y de esa forma yo voy obteniendo toda la información con respecto a determinada mujer. En definitiva es lo mismo, es una forma de control hacia la mujer. Estos suelen afectar muy comúnmente este tipo de control, ya les decía, a los adolescentes en los noviazgos, como lo que se llama comúnmente prueba de amor. ¿Sí? Es muy común que le digan, no, si vos me querés, yo tengo que tener tu contraseña para poder ver que no recibas un mensaje tal. Esto incluso fue muy difundido en la pandemia, que llegó a haber un hashtag, que era, si te espía el celular, no es amor, es violencia de género. ¿Sí? Ese hashtag se viralizó bastante porque estaba ocurriendo mucho esto, sobre todo cuando los adolescentes no estaban yendo a las escuelas, estaban en pareja, entonces se controlaba constantemente cuál era la actividad que estaba haciendo la chica por parte de su novio, como una forma, digo, de porque te quiero, es una prueba de amor, etcétera. Pero en definitiva lo que estoy haciendo es controlándote. Otro tipo de violencia de género incorporado a la ley Olimpia es lo que se llama la extorsión o amenaza de difusión de determinado material, que es lo que también comúnmente se llama sextorsión, pero está mal llamado sextorsión, sino que es extorsión o amenaza de difundir algún tipo de material íntimo. Este es el paso previo a la difusión. Es decir, yo acá te extorsiono o te amenazo de que voy a difundir material íntimo o material que tampoco, no solamente es siempre material íntimo, puede ser que yo quiera difundir información tuya, tu número de teléfono, tu domicilio, tu actividad laboral, tu quit, etcétera. Cualquier información tuya que yo te amenazo con que lo voy a difundir. Como vos sabés que esto se va a viralizar, te puede generar a vos temor. Porque la idea acá es siempre lo que genera es temor y un daño psicológico. El objetivo de esta extorsión es controlar a la víctima para que realice algún acto. Por ejemplo, yo te extorsiono a los fines de que vos aceptes encontrarte conmigo. También puede ser que me entregues dinero o que me entregues determinado material, material íntimo. Por ejemplo, yo puedo decir, si vos no me envías una foto íntima, yo comparto toda esta información tuya, ya digo, domicilio, teléfono, etcétera, entonces después te empiezan a hostigar, etcétera. Entonces, este es otro tipo de delito de violencia que tiene como principal víctima a las mujeres. Fíjense que ahí dice, en Argentina el 75% de las mujeres que sufrieron algún caso de difusión no consentida también sufrieron sextorsión. Es decir, te pedían material íntimo para no difundir tal información tuya.
Y después está el discurso de odio en línea, ¿sí? Es decir, son todos aquellos discursos que hoy lo vemos mucho, sobre todo este año electoral, un tipo de discurso que fomenta el odio, los prejuicios o la violencia principalmente hacia la mujer. Es lo que se llama hate speech. El discurso de odio puede tener diferentes formas. El discurso de odio de género misógino, que es aquel que realmente directamente denota una aversión hacia el género femenino. Acá es donde están los incels, que es un grupo que empezó en Estados Unidos, pero que se propagó y están en todos los países, incluso en el nuestro, que son generalmente, digo generalmente, porque no siempre es así, jóvenes que se consideran rechazados por las mujeres y como se consideran rechazados por las mujeres, realizan este tipo de expresiones de odio hacia el género femenino. Bien, y esto lo hacen a través de publicaciones y se viralizan y se difunden y generan realmente después mayor cantidad de actitudes negativas hacia las mujeres. Después está el discurso de odio neomachista, que es el que hoy casi se conoce quizás más, que es aquel que minimiza la existencia de la violencia hacia la mujer, minimiza la existencia de una desigualdad, o minimiza o realiza críticas constantes a las políticas de igualdad. Es el típico que yo creo que acá dice, cuando vieron que ahora se habla mucho de feminazi, hembrista, yo no sabía que se utilizaba, pero cuando estábamos preparando la charla, es que se utiliza femisurda, femibolche, se utilizan cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual, con el aspecto físico. Todos esos son discursos antifeministas que generan que las mujeres no puedan tampoco reclamar sus derechos. Bien, es decir, el objetivo por más que digan, no, yo en realidad no creo que sea tan así la violencia hacia las mujeres, en definitiva yo estoy en contra de que las mujeres luchen por sus derechos. Bien, entonces es un discurso, querramos o no, de odio. Por ejemplo, durante el COVID-19 dice, el hashtag que se había viralizado era uno que decía, el feminismo ha muerto. Esto fue replicado a través del sistema de los trolls, ¿sí? Que son ese sistema de replique, ¿sí? De este tipo de mensajes que entonces llegan a un nivel o a un número de personas ilimitado. Entonces, tenemos que tener en cuenta acá, nos dice Cerda, que es una autora de violencia de género digital, dice, tengamos en cuenta una gran diferencia, porque muchas veces frente a estos delitos de violencia de género se antepone la situación de la libertad de expresión. Dice, yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión, puedo decir lo que quiera. Y muchos fallos han salido de esa forma, la pelea entre el hecho de violencia o si yo ejerzo mi libertad de expresión. Tengamos en cuenta, nos dice Cerda, que los discursos de odio no son una forma de ejercer la libertad de expresión, sino que son discriminación, son acoso y son incitación a la violencia. Y en casos pueden constituir un delito o una incitación a cometerlos. Tenemos que tener claro esa diferencia entre cuando estamos hablando de libertad de expresión, que es verdad, uno tiene libertad de pensamiento, libertad de expresarse, pero otra cosa es discriminar. Y otra cosa es discriminar, otra cosa es hostigar y otra cosa es incitar el odio hacia determinado colectivo. ¿Bien? Ahora bien, acá yo lo voy a pasar por una cuestión de tiempos, pero se los dejo a ustedes que tienen que ver con estas herramientas que vimos al principio, que hacen particular la violencia de género digital, y a lo que voy a pasar es a qué herramientas entonces nos trae la violencia de género digital para intentar luchar contra este tipo de violencias. Y lo voy a decir rápido por una cuestión de tiempo. Como buena herramienta que incorpora la ley de violencia es la gratuidad de toda diligencia que esté vinculada a las denuncias de violencia de género digital. Incluso agrega la posibilidad de acceder a los recursos públicos para producir la prueba. Y en particular las pruebas informáticas. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense, todos y todas las mujeres pueden ser víctimas de violencia. No todos tienen los recursos para pagar un perito informático, que es, obviamente, hay que pagarle porque es una actividad que realiza un profesional. Entonces, la ley nos asegura la gratuidad para la víctima de violencia y la posibilidad de que sea solventado incluso por el Estado la realización de este tipo de pericias. Y también garantiza el patrocinio jurídico preferentemente especializado y también gratuito. Otra herramienta que da la ley Olimpia es que él establece la obligación de resguardar en forma diligente y expeditiva la evidencia. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que este tipo de cuestiones o hechos que uno publica pueden ser borrados. Y no todo el mundo sabe manejar las herramientas digitales. Imagínense incluso una víctima de violencia que está inmersa en una situación grave como es la violencia. Entonces uno no está pensando todo el tiempo, voy a tener que guardar este WhatsApp para llevárselo al juez. Entonces, esta ley ya establece la necesidad del resguardo diligente y lo que es más importante va a establecer el principio de amplitud probatoria, que es muy importante
porque, ya les digo, no todas las víctimas saben cómo resguardar o qué prueba resguardar, y es necesario poder utilizar todo tipo de pruebas. Bueno, después lo que nos va a agregar la ley son las medidas precautorias que el juez puede dictar, es decir, cuáles son las medidas de protección. El juez va a poder dictar el cese de actos de perturbación o intimidación, tanto en el ámbito analógico, que es el que ya conocíamos, es decir, el ámbito físico, el famoso perímetro, como en el ámbito digital. Entonces el juez, frente a una denuncia de violencia de género digital, va a poder dictar este cese de hostigamiento, ¿sí?, que se notificará al denunciado, etc. También la prohibición de contacto, como ocurre también en el ámbito físico, lo mismo en el ámbito digital. Y lo que es más importante se agrega después, que esto era lo que nos faltaba principalmente por lo específico que es la cuestión de digital. El juez dice, va a poder ordenar por auto fundado a las empresas de las plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas la supresión del contenido que constituye un ejercicio de violencia digital. Es decir, hoy tenemos esta herramienta que antes los jueces la estaban dictando, pero realmente era una creación pretoriana, porque no tenían la ley que los respaldara, sino que utilizaban un poco la ley provincial, un poco la ley nacional, y decían, bueno, yo lo tengo que garantizar, le digo a la empresa que lo baje. Pero lo cierto es que no existía una cuestión, un respaldo legislativo. Ahora sí, dice el juez por auto fundado. ¿Y por qué aclara por auto fundado? Porque estamos también frente a la libertad de expresión. Entonces, no se va a poder hacer, como muchas veces se hace en otras medidas precautorias, si en 2 líneas ordenar que se suprima, sino va a tener que desarrollar el por qué hay que suprimir determinado contenido que no deja de ser una información pública. Entonces, yo le podría hoy, una víctima me denuncia que la expareja publicó imágenes íntimas de ella en Facebook, hoy el juez puede, por autofundado, ordenarle a la empresa de Facebook o de cualquier otra red social la supresión de ese contenido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un hecho de violencia de género digital. También dice que el juez va a poder pedirle a estas empresas que aseguren los datos informáticos que tienen por un plazo de 90 días. Es decir, que me resguarden quién fue el que subió eso, porque si lo borran yo ya pierdo la prueba. Entonces, que me digan por 90 días quién era la persona que subió eso o desde qué dirección informática se subió eso para que yo pueda hacer el rastreo después. Bien. También dice, el juez puede ordenar que la empresa mantenga el secreto de esta medida que el juez está ordenando para la investigación, para el aseguramiento de esta prueba, ¿sí? Para evitar que precisamente el autor, ¿sí?, o bien se vaya del domicilio conocido, o bien pueda realizar algún tipo de actividad digital que termine por eliminar todo rastro de prueba. Después dice, también autoriza al juez a solicitar que se revelen los datos informáticos de los abonados que tengan en su poder. Es decir, yo le puedo pedir a Facebook, a Instagram, a TikTok, que me diga quién fue el que lo publicó. Si esta persona era anónima, que me informe cuál era la dirección desde la tecnología que se utilizó. Es decir, generalmente en las computadoras, por ejemplo, tienen un IP, los WhatsApp todos tienen una dirección de quién fue el que abrió eso. Entonces, todo eso hoy el juez tiene, a partir de este artículo, la posibilidad de pedirlo a las empresas tecnológicas. Bueno, y con esto, por una cuestión de tiempo, creo haber terminado. Lo único que les voy a agregar un poquito es cuál es el tipo de daño para que tengamos en cuenta. Yo ya les adelanté que la violencia de género digital era importante tenerla regulada porque genera este daño que se llama abismal. ¿Por qué? Por la posibilidad de viralizarse. Al viralizarse puede llegar incluso a otros países, y por la reactualización del daño. Cada vez que alguien replica, reactualiza el daño y lo agrava, mismo si uno encima agrega comentarios o edita o hace alguna cuestión. Por eso se llama daño abismal. Y entonces, este tipo de violencia de género digital genera daños físicos, porque por ejemplo ha generado suicidios, ¿sí? Ha habido muchos suicidios en diferentes países, en diferentes estados. Daños psicológicos. Ahí yo les dejé, por ejemplo, a Agustina de este país, se le hizo una entrevista y dijo que ella, por ejemplo, a partir de que recibió este tipo de mensajes en WhatsApp, tuvo ataques de pánico diarios, bajo de peso y dificultades para dormir e incluso para salir de la casa, ¿sí? Daños económicos, porque muchas veces cuando sos extorsionada te piden algo a cambio. Y también puede tener consecuencias en tu ámbito laboral, con lo cual te perjudica tu ingreso económico. Después, daños también a la libertad sexual. ¿Por qué? Porque obviamente una mujer que fue víctima de violencia de género luego va a tener mayor dificultad para poder otra vez acceder a internet, poder buscar, no sé, en una aplicación de cita,
poder volver a tener contacto. Obviamente porque el miedo genera que uno después no quiera utilizar las redes. Y ese es el último daño que está señalado por la ONU. Dice, ojo, la violencia de género digital lleva a que muchas de las mujeres se abstengan de utilizar hoy por hoy Internet o servicios de mensajería. Entonces, en definitiva, este tipo de violencia está afectando la libertad de la mujer e incluso de poder utilizar las tecnologías de información y de la comunicación. Por eso es necesario y muy importante que hoy contemos con esta ley Olimpia. Yo por mi parte les agradezco, después voy a estar abierto a preguntas y ahora sí le dejo el espacio a mi compañera Viviana de Sousa. ¿Está Vivi? Viviana. ¿Anda por ahí? Vivi, ahí está. Estás bloqueada. El micrófono, Vivi. El micrófono, Vivi. Que hay dos colegas que levantaron la mano, no sé si lo van a contestar ahora o lo contestan después, no sé cómo. No, Viviana, vos das tu disertación y al final se contestan todas las preguntas, así que adelante. Fantástico. Bueno, primero, como dijo Ale, yo quiero agradecer el espacio de la Universidad de Lomas de Zamora, agradecer a Alicia y también a Alejandro por haberme convocado. Bueno, como sé que es tirano el tiempo, yo no quiero dejar de nombrar que estamos en un mes que es muy importante, no solamente para el feminismo, sino para todas las mujeres. Es un mes donde se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día fue instaurado por la ONU en conmemoración de 3 mujeres. Estas 3 mujeres fueron las que llamamos las mariposas, las hermanas Mirabal. Y estas hermanas Mirabal, que fueron Patria, Minerva y María Teresa, fueron unas activistas políticas que, por haber defendido sus derechos, los derechos de las mujeres, fueron asesinadas de una manera terrible, apaleadas hasta morir y después despeñadas su auto, y las encontraron irreconocibles, después de haber pasado torturas, después de haber sido encarceladas, solamente por defender sus derechos, por orden del dictador Trujillo de la República Dominicana. Ese asesinato le valió a Trujillo perder el gobierno, y bueno, y hoy en día, entonces, todos los 25 de noviembre conmemoramos y hacemos de noviembre un mes relacionado y haciendo siempre distintos tipos de actividades que conmemoren esa lucha que tenemos continuamente las mujeres. Que como dijo Alejandro, es en los distintos ámbitos, ya lo dice la 26485, que llamamos ley de género, y donde nos dice específicamente, donde las mujeres desarrollen sus relaciones interpersonales. Y todos sabemos que las mujeres hoy no solamente desarrollamos nuestras relaciones interpersonales en el mundo analógico, sino también en el mundo digital. Forma parte, hoy que estamos hablando de la inteligencia artificial, esto es totalmente mutable y se desarrolla día a día. Por lo tanto, tenemos que poner el foco en la seguridad, en ese escenario donde nos toca ahora convivir, ¿no? Estos géneros, los dos géneros. Hubo una publicación en el 2018 de Amnistía Internacional donde se puso el foco en Twitter. Fue un documento que ha sido publicado en diversos medios, se llama Toxic Twitter, y casualmente se replicó en Argentina ese documento donde en realidad ponía el foco eso de la violencia en las redes. ¿Y qué pasó en Argentina? Bueno, tuvo también ese Toxic Twitter, se llamó Corazones Verdes en Argentina. ¿Y qué era esto de los corazones verdes? Bueno, era un análisis de las situaciones de violencia que se habían dado cuando las mujeres estaban activas sosteniendo el debate de la legalización del aborto. Y ahí se recibieron muchos mensajes de odio, no tanto en la vía pública, volvemos al analógico, sino también a través de Twitter y de las redes sociales. Y entonces ahí estos corazones verdes se comienza a visibilizar esta violencia online o violencia digital en Argentina. Y ahí se nos muestra cómo
el lenguaje abusivo comienza a aumentar. Las amenazas psicológicas de violencia sexual, comentarios racistas, homofóbicos, transfóbicos. Y bueno, en realidad ahí nos damos cuenta que la violencia no respeta ningún ámbito. Y esto que dijo Alejandro, de esta estructura desigual de poder, la vemos continuamente en cualquier actividad que desarrolle una mujer. Entonces, ¿qué es lo que pretende el hombre? Que la mujer se paralice, es decir, de alguna manera se paralice y deje de defender esos derechos para volver a ese lugar donde está en estado de inferioridad con respecto al varón. Y esto también da la sensación de los varones en este tipo de delitos que quieren tener la posesión del cuerpo de la mujer. Y en este caso yo diría que estamos hablando de una violencia simbólica, porque las imágenes son simbólicas. Y si a mí me llega una imagen, yo puedo decir, bueno, este cuerpo es mío, por lo tanto yo lo quiero. Y con ese cuerpo voy a hacer lo que se me da la gana. Lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar a los otros varones y le voy a decir, miren con quién estuve, pero no con esta mujer, yo estuve con este cuerpo. Y entonces ahí es donde nosotras nos transformamos en trofeo. Y otra de las cosas que no se soporta es que la mujer también tiene un disfrute sexual, pero no puede ser publicado. Eso del orgullo de su propio cuerpo, como decía Alejandro, se le permite un varón, a la mujer no se le permite. Y en función de eso empiezan a desarrollarse muchos delitos, algunos de los cuales ya los explicó Ale, el ciberbullying, el ciberacoso, el sexting, el robo de identidad digital, y ahora el ciberflashing. ¿Qué es esto del ciberflashing? Esto que estaba comentando también que les ha sucedido a ustedes. Es el ciberexhibicionismo. Es un acto de enviar imágenes, yo no las quiero recibir, de algún cuerpo desnudo quizás, de alguna parte de los genitales de alguna persona, que yo no la pedí, me llega. Es una conducta invasiva, introspectiva, violenta siempre para el que la recibe, y por lo tanto eso trae daños psicológicos. Hoy estábamos hablando de la ley Olimpia, ¿sí? Olimpia Coral de Melo no solamente impulsó la ley Olimpia, sino también está defendiendo la sanción de la ley Belén, porque nos damos cuenta que estamos en dos sectores. La ley Olimpia dentro de lo que es el derecho de familia y las leyes de violencia familiar. Pero también tenemos que entender que si no llegamos a tiempo, se producen delitos que ya no podemos ir para atrás. Es decir, la muerte de una persona, lo más grave, la muerte de una persona. Y esa muerte de una persona la podemos llegar a prevenir por una nueva ley, la ley Belén. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llama esta ley Belén? Que es bandera también de Olimpia, que está tratando de la reforma, porque la reforma que se hizo en México en realidad fue una reforma de la ley penal, no la reforma de la ley civil. Nosotros estamos hablando de que a la 26485 le agregamos otro tipo de violencia, la violencia digital, pero como vamos a ver y como lo dijo también Ale, hubo ya anteriormente aplicación de la violencia digital en muchas sentencias civiles, que ahora lo vamos a ver. Y todos sabemos que lamentablemente Belén San Román, se suicidó porque, bueno, en realidad solamente por haber tenido una conversación, porque ni siquiera era su pareja, a través de las redes, empezó a compartir material íntimo y esta persona la viralizó. ¿Qué pasa? Que en realidad a Belén San Román, era una policía bonaerense de Bragado. ¿Qué hizo la policía? Lo primero que hizo, bueno, es levantarle un sumario. Lo primero es decir, la culpable sos vos. Y esto es lo importante en la ley Olimpia. ¿Qué quiere la ley Olimpia en sí? ¿Y qué quiere la ley Belén? Cambiar el foco de la mirada. No es culpabilizar a la propia víctima, sino
a los otros que hicieron y perpetraron ese hecho hasta llegar a este contenido, a este suceso luctuoso. Porque en realidad, si uno mismo, como le pasó a Olimpia Corral de Menlo, ella no se sintió culpable. Ojo, esto pasó a los 18 años, cuando ella tenía 18 años y era inexperta. Y entonces que en realidad empezó a, bueno, esto del sexting, a mandar fotos, en forma consentida, ella lo hizo. Pero en realidad cuando se viralizó, y esto es la importancia de tener redes, cuando llega y se lo comenta a su madre, la madre ¿qué le dice? Vos no tenés que culparte, vos solamente tuviste sexo, vos no sos la que está mal, los que están mal son los otros, no respetaron tu intimidad, no respetaron tu privacidad, no respetaron tus derechos humanos. Ahora yo pregunto, ¿cuántas madres pueden decirle eso a sus hijas? Y ahí tenemos que ver un poquito más el tema de lo que nosotros pensamos o los prejuicios o los estereotipos que todavía tenemos vigentes. Y también otro caso que fue tremendo, los dos lamentablemente fueron el año 2020, el otro fue el de Paola Tacacho. No sé si ustedes se acuerdan ese crimen de la vereda, porque Paola era una joven salteña que era una profesora de inglés y se había ido a vivir a Tucumán, porque ahí había terminado su carrera. Y comenzó a dar clases en Tucumán de inglés y ahí conoce a un alumno, que era Paradas Parejas, un hijo del poder, ¿sí? Y entonces que empezó a hostigarla y hacerle la vida imposible. Esta chica hizo 22 denuncias por acoso. La mayoría de las denuncias era por el acoso digital, no solamente a ella, sino a las familiares de ella. Y en el momento que realmente ella salía y todos le decían, pero no va a pasar nada, queda en el mundo digital nada más. Cuando sale de dar clases, la estaba esperando en la vereda, saca un puñal y la asesina delante de todos. Y la gente no decía nada porque lo veía a esta persona realmente fuera de sí, y un vecino con gas pimienta se pudo acercar y de esa manera se lo pudo reducir y en ese mismo momento se apuñaló a él mismo. Eso le costó a un fiscal, al juez Francisco Pisa, digamos que en una... nadie lo esperaba, porque él en el 2017 había considerado que no había pruebas contundentes después de 22 denuncias. Y bueno, ahí se produjo después un hecho que yo diría histórico a nivel nacional, donde la justicia de Tucumán lo destituye por no aplicar en sus sentencias la perspectiva de género. Ahora, no tenemos que llegar a este tipo de hechos, por lo tanto, la ley Olimpia trata de prevenir, esperemos que salga pronto la ley Belén. Y esto de los grupos, a ver, esto de los grupos de varones, volvemos a lo mismo, esta estructura desigual de poder. Tenemos en Argentina los grupos de los magios. Los magios son grupos de más de 11.000 a 20.000 varones, miembros, que principalmente están activos en Tucumán, en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, y ellos difunden videos, fotos, información sensible para las mujeres sin su consentimiento. Además de utilizar la inteligencia artificial y crean imágenes falsas con fotos que van robando de las redes sociales. Ahora, hay que entender que esto es un delito, porque es un ciberdelito que se encuentra estipulado en la Ley de Protección de Datos Personales o de Delitos Informáticos. Pero entender que con eso no nos alcanza. Muchas usuarias pudieron ingresar y darse cuenta de lo que pasaba con seudónimos. Es decir, la propia mujer tiene que entrar con seudónimos para lograr entender cómo se manejan estos grupos. Y no solamente tienen las imágenes, sino también tienen información sobre los lugares de estudio, de trabajo, a las mujeres, y entonces las ponen a otros posibles delitos. Por ejemplo, en este caso de Paola Tacacho.
este hombre sabía dónde estudiaba, sabía dónde vivía, sabía dónde estaban sus familiares. Entonces cada vez se va haciendo mucho más amplio esa intrusión en la intimidad de la mujer. Bueno, el tema acá no solamente que comparten, ya habíamos dicho, imágenes, comparten datos con nombre y apellido. Y el problema es que difunden fotos y chats íntimos en las mujeres sin su consentimiento. Este es un grupo que la mayoría de las veces se maneja en Telegram, pero cada vez se está ampliando más todas las redes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y comparten también estas cuentas que hay que tener, en esto sí, ahora después vamos a hablar de la ESI digital. Esto, a ver, también hay que educarse como así, la educación sexual, en la educación sexual de las redes, que de esto habla la ley Olimpia. Y comparten cuentas de chicas que ofrecen voluntariamente las fotos en estos grupos que hoy en día son tan conocidos, Cafecitos, Tecitos, se llama OnlyFans, y que además de difundir videos, ellas le venden a sus clientes. Ahora, esto es legal, pero ellos a su vez lo vuelven a difundir. Y bueno, realmente, ¿cuándo se da cuenta la mujer? Cuando le llegan a su red social un montón de invitaciones sexuales. Pero a ver, si yo no compartí nada. Bueno, es por este trabajo que se va haciendo dentro de sus redes sociales y van quedando expuestas. Y entonces, ¿qué puede hacer la justicia con respecto a esto? Bueno, algunos dicen, habría que hacer un ciberpatrullaje, pero ya lo dijo Alejandro, a ver, está también el derecho a expresarse y por lo tanto muchas veces es cuestionado. Quizás después yo puedo hacer una demanda civil de daños y perjuicios, pero estoy llegando tarde, el daño ya se produjo. Entonces, esto en realidad tenemos que hacer prevención y esto es el tema de la ley Olimpia, pero también va a ser la sanción con la ley Belén. Digamos que las dos leyes son complementarias y son necesarias. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una serie que se dio en Netflix hace muy poco, que es una serie que se llama Intimidad, una serie Intimidad, donde tanto es una serie en el País Vasco, donde le llegan, donde se empiezan a compartir un video íntimo de la candidata de alcaldesa del pueblo y a su vez de una chica que trabaja en una fábrica. La chica que trabaja en una fábrica no lo soportó porque sus mismos compañeros de trabajo lo empezaron a viralizar. Se reían de ella, la culpaban, la juzgaban y termina suicidándose. En cambio, la candidata luchó contra todo eso, pero en realidad uno ve en esa serie que el foco está puesto en la culpabilidad de la víctima. ¿Por qué ella hizo eso de grabarse? Eso era lo que no se podía hacer, en vez de poner en el delito que se cometió en la viralización. Si no la vieron, está interesantísima. Y esto del ESI digital, ¿qué es el ESI digital? Bueno, a ver, en el 2018 la relatora de la ONU definió a la violencia en línea contra las mujeres. Todos sabemos qué son las TICs, todas las TICs. Y el artículo 11 de la nueva ley Olimpia nos dice específicamente en el inciso F, en el artículo 11, que hay que promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC, identificación de violencias digitales en las clases de ESI, como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente. Es decir, nosotros tenemos un programa nacional de educación sexual integral que está vigente desde el 2006, está creado por una ley. Entonces, la ley Olimpia, ¿qué me dice? El programa está. Ahora, también ustedes tienen que aprender cómo a manejarse en este nuevo ámbito, en el ámbito digital. Esto de las buenas prácticas, cómo detectar en las primeras señales, en las primeras señales que nos da las redes
de que algo raro está sucediendo. Y yo tengo para compartirles a ustedes dos fallos que me parecen interesantísimos. Vamos a empezar con lo que tenemos más cerca, de la justicia civil primero, que es el tribunal, el juzgado de familia número 5 de Matanza. Y en ese caso, este fallo confirma una medida cautelar contra la expareja de una mujer víctima de violencia digital y resuelve que el demandado debe, bajo pena de multa en caso de incumplimiento, borrar de la nube L y todos los dispositivos informáticos el material íntimo que contenga la actora y la realización de un curso sobre masculinidad. Y en realidad acá en este fallo nos dice que uno de los principales problemas en las redes es la publicación sin reparo de fotos o videos comprometedores o íntimos que de alguna u otra forma tiene como único fin dañar o perjudicar la reputación del otro o los sentimientos ajenos mediante la burla, el acoso o el chantaje sexual. Estas conductas agresivas y de acoso generan nuevas formas de violencia de género. Ojo que esto es en el 22 y estamos hablando que la ley Olimpia se sanciona en octubre del 23. Miren lo que dice este juez. Estas conductas agresivas y de acoso generan nuevas formas de violencia de género, ya que se tipifican lo que califica el artículo 5 y los agresores utilizan la red porque les permite el anonimato y llegar a tantas personas posibles con el fin de ridiculizar, humillar y hostigar a las víctimas. Pero ellos no pueden ser identificados. Cuando la violencia se produce en el ámbito digital, se afecta además la imagen pública de la mujer, lo que hace que la vivencia sea más intensa y traumática. Estas conductas de agresivas y de acoso, esto llega, esto que habíamos dicho, a realizar y a llevar a hacer daños irreparables. Y desde el punto de vista del agresor, el comportamiento le sirve para amenazar, hostigar, acosar a las mujeres, utilizando tecnología, robando datos preciados, creando falsa identidad, hackeando sus claves. Bueno, todo esto ya lo comentó específicamente Alejandro. Y esto, que así las cosas, las redes sociales conforman un cambio rotundo en la privacidad de las personas. Pero ojo, que esto no es una afirmación. Saberlo significa que tenemos que prevenir entonces este tipo de cosas. Y me parece que es interesante prevenir desde la menor edad y saber que las mujeres somos blanco fácil desde niñas para este tipo de delitos. Dice, se han producido cambios en la privacidad de la mano de un verdadero todo vale y son utilizadas como vehículos de acoso social. Dice, en el ámbito digital la persecución que sufren algunas mujeres es constante y muy difícil de reconocer ni detener porque el daño, generalmente psicológico, va produciéndose de forma tan gradual que dificulta su identificación. Incluso la propia víctima no la puede identificar. Cuando la violencia se produce en el ámbito digital, se afecta además la imagen pública de la mujer, lo que hace que la vivencia sea más intensa y traumática. Y nos habla esto de que la violencia es multicausal y además es como un pulpo. Hoy estamos hablando de violencia digital, ustedes saben que también hablamos de violencia estética, de violencia ambiental, un montón de tipos de violencia que seguro que el año que viene vamos a tener más. Porque es esto lo que pasa con la violencia. Son conductas humanas que no le podemos realmente, no le encontramos la vuelta, ¿sí? Como para darle una solución integral. Y es porque hay que quebrar esa estructura desigual de poder que nace desde que el mundo es mundo. Entonces, esto de los estereotipos de género están tan marcados que es necesario una reforma integral, no solamente de la educación, sino de una sociedad toda, y es muy difícil eso. Entonces, este fallo ordena el cese de los actos de perturbación o intimidación contra esta mujer y su grupo familiar conviviente, y ordena y exhorta al accionado a abstenerse de efectuar comunicaciones agresivas o violentas hacia el accionante por intermedio de llamados, mensajes de textos, audios y o cualquier red social.
ordenar también de publicar fotos y o videos o comentarios sobre esta mujer en cuenta de Facebook o Instagram o Twitter, WhatsApp, creadas en su nombre y otro medio informático y o gráfico o red social en general, y también por intermedio de llamados, mensajes de texto, audios o cualquier otro medio o red social, y proceda a eliminar de todos sus dispositivos los videos que contengan material íntimo de esta mujer, incluso en la nube, sin que quede almacenado en ningún tipo de sistema o soporte, como así también de toda red social en el plazo de 48 horas de notificado, bajo apercibimiento de aplicar una multa de 50.000 pesos en caso de incumplimiento. Y además le ordena, ¿sí?, en este caso, realizar un curso sobre masculinidades, debiendo acreditarse dentro de los 10 días de notificado, también bajo apercibimiento de una multa. Y esto me parece interesante, y si esto no se cumpliere, podrá concurrir la señora ante la Secretaría de Mujeres, le da, digamos, un recursero, políticas de género, diversidad del municipio de La Matanza, y a la Fiscalía de Género en turno en caso de corresponder. Le da la línea de atención gratuita de la Secretaría de Mujeres, Política de Género y Diversidad del municipio de La Matanza. Para otros medios de comunicación, le da mails para enviar, y para solicitar asesoramiento puede tomar contacto con la Defensoría General Departamental, le da el WhatsApp y le da el mail. Y además, que tiene que saber para conocer la implementación del programa Acompañar, esto es muy importante, ¿no? La víctima siempre, si se encuentra vulnerable y si está sola, no tiene red, es muy interesante el programa Acompañar, y que para conocer la ubicación de las unidades de ingreso, acompañamiento y seguimiento puede ingresar a un link, ¿sí? argentina.gov.ar, géneros, unidades del programa Acompañar. Por lo tanto, me parece que este es un fallo que se adelanta a la ley Olimpia. Hay otro fallo que es interesantísimo, pero me parece que no voy a tener tiempo, ¿no es cierto? Decime vos, Alicia, como para... Sí, ya se nos fue la hora. Y además, el otro, lo que me interesaba era el tiempo de la violencia digital, que fue desde que una pareja se separa, pero se separa por la exclusión del hogar y por violencia en el año 2007, ¿sí? Y recién ahora la sentencia del Tribunal de Casación Federal es del 2023. Empiezan a contar todo lo que pasó en el medio, y es como que nunca la soltó, la tuvo atada, la hizo gastar fortuna, perdió trabajos, perdió relaciones, ¿sí? Y no simplemente la involucraron a ella, sino que involucró a toda su familia. Por lo tanto, la violencia digital deja huellas, destruye vidas, pero para eso tenemos que aprender la prevención. Y si no, la aplicación de las leyes, pero eso viene después. Bueno, muchísimas gracias, no tengo más tiempo como para seguir con el tema. La verdad, lamentable la cuestión del tiempo, riquísimas las dos exposiciones. Así que desde ya los voy a comprometer, tanto a Alejandro como a Viviana, para una nueva disertación. Así vamos desarrollando. Este ha sido el primer bosquejo, la primera visibilización de este tema tan trascendente. De cualquier manera, yo voy a ver si tenemos unos minutos, voy a pasar la palabra a ver si está Ezequiel. Acá estoy, Emiliano. Emiliano. Hay una pregunta, puede ser para Alejandro o para Viviana. A ver si ellos la comprenden, ¿no? Esto lo envía, ahí para que lo busco, que hay un montón de mensajes, hay muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, así que bueno. Lucas Yamil dice, ¿qué sucede con las DIP fake por el uso de la IA generativa? Pone ejemplo, poner el rostro de una persona en un cuerpo desnudo, ¿podría interpretarse como obtención o difusión de material íntimo? Vos sabés que ese era el fallo que yo iba a comentar. Vos sabés que hacía eso este hombre. Es decir, ponía una pareja teniendo relaciones sexuales y le pegaba la cara de ella, que la sacaba, ponele de Facebook. Pero lo hacía tan bien con la inteligencia artificial que parecía que era ella.
Y por eso también, viste, bueno, en ese caso estamos hablando que no hay un delito específico, pero en este caso era por coacción. Llegó, bueno, a la pena, que les cuento que la pena después de todos esos años, ¿saben cuánto fue? 3 años en suspenso. A ver, ¿qué hacemos? No me va a decir que eso no es violencia institucional. Después de lo que pasó a esa mujer que le destruyó su vida, pero su vida, ¿eh? Ustedes no saben lo que es ese fallo, las cosas que dice, lo que le hizo, las cosas que realmente viralizó. Que no solamente si era prostituta, no, sino que realmente tenía relaciones sexuales con sus alumnos. Era una contadora que daba clases en un colegio, en uno lo perdió, en el otro la apoyaron, pero siempre pasa esto, no todo el mundo te va a apoyar en la vida, ¿eh? Algunos, para no tener problemas, dicen, no, quédate afuera porque vos traes problemas. Entonces, en esos casos sí es complicado. Y además, hasta después puso en boca de ella determinadas expresiones contra la FIP, ella siendo contadora. Así que bueno, la FIP fue a la casa. No, ustedes no saben lo que hizo ese hombre. Durante el 2007 al 2023, nadie lo paró. Nadie lo paró. Así que bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Y casualmente era eso que decís vos, todo armado con la inteligencia artificial. Sí, yo ahí agregaría también a lo que decía Viviana, que también hay una modalidad que tiene mucho que ver con la sustitución de identidad de la víctima, con lo cual esto del deepfake quizás podría ingresar por ahí dentro de este ámbito civil y de familia en el que nosotros estamos hablando. El penal siempre tiene una particularidad En el distinta tipo, claro. por el tipo penal, que uno tiene que encajar exactamente en el tipo, pero en este ámbito sí, yo creo, por eso les marqué en una de las filminas, que yo creo que lo más importante del artículo, más allá de que describe las diferentes conductas, que también era necesario y está bueno, el final, cuando dice cualquier tipo de ciberataque. Entonces, porque eso es lo que tiene de bueno, es que es una fórmula amplia, como generalmente se hace. ¿Por qué? Porque se va a ir actualizando, porque la verdad que no podemos encerrar todas las conductas de las que el ser humano va a ser tan creativos somos que vamos a seguir generando diferentes tipos de conductas para generar violencia. Entonces, estas fórmulas genéricas permiten que el día de mañana una conducta novedosa como es esto a través de la inteligencia artificial también esté incluida. Yo creo que en el concepto ese de cualquier tipo de ciberataque va a ingresar cualquier forma de violencia hacia la mujer que se realice en el ámbito digital. Y esta sería una. Bueno, leemos una más, así después ya le cedemos la palabra a Alicia. Dolores Altamira pregunta, ¿qué sucede con los adolescentes que continuamente sacan fotos sin autorización? Hacen sticker, firman sin consentimiento a sus compañeros. Y estos Esa es la ESI, ¿ves? Esa es la ESI digital. Vos sabés que en los colegios, vos le pusiste un nombre, yo me acuerdo que nombre le Skirt y no sé cómo es. Muchas veces la denuncia es porque agarran el celular en un baño, entran en el baño de mujeres y ponen el celular así mientras la chica está en el baño. Es decir, ni siquiera estamos hablando con una cámara, estás poniendo el celular por abajo. Esto pasa en los boliches también, ojo, en los boliches, que hoy en día, por eso muchas veces se critica esto de los baños compartidos entre varones y mujeres. Es decir, da lugar a este tipo de situaciones, porque vos al lado tenés un varón quizás que te está, viste, grabando o está con el celular u otras cosas. Entonces, hoy en día lo que tenemos que hacer es volver a la prevención. Si no están dadas las condiciones, que vos te das cuenta que cada vez hay más ataque misógino, bueno, entonces no permitir esto de la flexibilización con respecto a estos temas, porque siempre se busca la vulnerabilidad, como lo dijo Ale, cuanto más chiquita mejor. Ojo que también le pasa a los niños, a los varones chiquitos, todas las vulnerabilidades, pero apuntan casi siempre a la mujer. Entonces después las consecuencias son atroces. Tal cual. Ahí yo con respecto también a esto, también vale una aclaración. A ver, estos que estamos hablando hoy de la ley Olimpia no hace ninguna aclaración hacia mayores o menores de edad. Por eso yo cuando empecé la disertación decía, ojo que esto modifica la ley de protección contra la violencia hacia las mujeres. O sea, por eso yo creo que después va a ser necesario ampliar hacia otros ámbitos, porque también lo que tiene que ver con la violencia hacia los menores y entre los menores de edad también tiene sus propias causas
o con causas, porque una va a ser el género, pero también otra causa va a ser la edad, de vulnerabilidades, y necesita un trabajo diferente. Yo en la última época, para aportar un poco con respecto a esto, en la última época que trabajé en la asesoría, yo ahora estoy en la Cámara, pero trabajé 9 años en una asesoría de menores, antes asesoría de menores, hoy asesoría tutelar. Ya en la última época, que fue previo a la pandemia, ya estaban ingresando muchos expedientes, sobre todo penales, por grooming y por diferentes tipos de hechos ilícitos entre menores de edad en las escuelas. Y lo cierto es que nadie todavía sabía muy bien de quién era competencia, y lo que se fue haciendo en principio fue, se va a estar trabajando a través de los servicios locales de protección y promoción de los derechos del niño. En principio yo creo que, más allá de la ESI, como dice Viviana, que creo que es fundamental que se empiece a desarrollar también con respecto a los delitos digitales, es necesario también que los docentes, el personal de educación, el personal de salud y el judicial tengamos en cuenta la herramienta de los servicios locales también como un ámbito, porque ¿qué pasaba? Lo grave que es quizás traer a un menor de edad y iniciar una causa penal de un menor de edad hay delitos que son obviamente graves y que será necesario, pero quizás por peleas entre grupitos de diferentes colegios no parecía quizás la solución más adecuada, más allá de que tienen la posibilidad de tener medios alternativos de resolución. Entonces, en general, cuando son ese tipo de delito o ese tipo de hecho irregular, por no decir ilícito, en general lo estaban trabajando a través con la intermediación de los servicios locales, ¿sí? Que tiene otra forma de trabajo que no es la judicialización y no es someterlo a un proceso penal con todo lo que ello implica, ¿no? Por eso se necesita, viste, la ampliación ahora y modificación de la 26061, la 24417, la ley de violencia familiar también Bueno. de la provincia de Buenos Aires, en función de que estamos hablando que la 26485 es una ley de género y es solamente para mujeres. Por lo tanto, como esto le puede suceder a varones o a mujeres, hay que ampliar y modificar las otras leyes. No dejarlo. Tal cual, aparte de lo importante también, por eso yo hablaba de lo que es yo lo dije como con causa, pero eso tiene que ver con un concepto del Derecho Internacional de Derechos Humanos, de la interseccionalidad. Exacto, No va a ser incluso exacto. lo mismo la víctima menor de edad varón que la víctima de menor de edad mujer, No, o mujer con discapacidad, o pues con la discapacidad. víctima, Entonces es claro. necesario tener las herramientas específicas para ese tipo de vulnerabilidades donde se van sumando las vulnerabilidades. Entonces también es importante eso. ¿Alicia? Bueno, esas eran las últimas preguntas y bueno, creo que lo están viendo todo el agradecimiento. Hay alumnos, hay profesionales. Está lleno de agradecimientos. Bueno, gracias a todos. Gracias, Buenísimo. muchísimas gracias. Bueno, realmente ha sido una clase magistral. Muy Les bueno. súper agradecemos a ambos. Y bueno, la vamos a repetir, la vamos a ampliar. Ya este año estamos terminando. Y miren que justo relacionándolo con todo esto que estamos trabajando hoy, ustedes saben que el día 20 no se trabaja, el lunes próximo, pero sí el 27. Y voy a tener el honor ese día de presentar, si Dios quiere, a la licenciada Natalia Lucía Filipa, que va a tocar el tema desde un ángulo psicológico. Ella es psicóloga, es especialista en bullying, ciberbullying, pero en estos momentos, hace 2 años que está en España, en Valencia, y desde allí lo que está trabajando es lo que estaban hablando ustedes, la prevención. Y esto comienza desde las escuelas. O sea, los invito, es una persona maravillosa. Miren, podría hablar 2 horas de ella, porque les voy a decir un secreto, que por favor no lo divulguen. Es mi hija. Entonces, la quiero desde el fondo de mi alma, realmente con una gran capacidad, una gran investigadora, a la que admiro muchísimo, al margen de que es mi hija, y que creo que va a dar una hermosa charla también al respecto. Así que los espero el lunes 27 con el cariño y el amor de siempre. Gracias, Viviana. Gracias, Alejandro. Y nos reencontramos. Gracias, Secretaría de Extensión, y a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctora, y gracias a todos. Gracias. Buen día.